Soy profundamente consciente de esta gran herencia y de los deberes y las pesadas responsabilidades de la soberanía. Esas palabras, que una vez resonaron con promesa, hoy pesan como una losa de piedra. Porque exactamente a las 6:51 de esta mañana, martes 2 de diciembre de 2025, el rey Carlos III emitió un comunicado tan frío y definitivo que incluso los corresponsales reales más veteranos sintieron que se les cortaba la respiración. El futuro de la reina Camila ha sido decidido, y la sentencia es irreversible. En cuestión de segundos, el anuncio corrió como la pólvora por todas las cadenas importantes, desde Londres hasta Los Ángeles, dejando a millones de personas atónitas ante su brutal claridad. La pregunta que flota en el aire es inevitable y dolorosa. ¿Qué ocurrió detrás de los muros del palacio para obligar a un rey a tomar una decisión tan devastadora sobre su propia esposa? La oscuridad apenas se había levantado sobre el palacio de Buckingham cuando cayó la bomba informativa. A esa hora temprana, mientras la ciudad aún dormía, una notificación sonó en los dispositivos de los periodistas reales con una urgencia que hizo que muchos se incorporaran de golpe en la cama. El mensaje proveniente del Palacio de Kensington era más breve de lo que nadie esperaba, más gélido de lo que permite el protocolo habitual, y devastadoramente claro en sus implicaciones. Su Majestad el Rey ha finalizado las decisiones relativas al papel constitucional y las responsabilidades futuras de la reina Camila. Se proporcionarán más detalles a través de los canales apropiados. 23 palabras. Eso fue todo. No hubo lenguaje florido sobre el servicio continuo, ni gratitud por la dedicación mostrada durante años. No hubo mención de salud o circunstancias personales que pudieran suavizar el golpe. Fue simplemente una declaración clínica de que algo fundamental se había roto dentro de la monarquía, y cualquiera que fuera la decisión tomada sobre Camila, llevaba un peso que iba mucho más allá de los anuncios reales normales. A lo largo de Gran Bretaña, el impacto fue inmediato y visceral. Los madrugadores que revisaban sus teléfonos antes de ir al trabajo sintieron una sacudida. La situación era grave. Un comerciante en Manchester, con los ojos fijos en su pantalla, le susurró a su esposa con voz temblorosa: «Han hecho algo con Camila». Una enfermera en Cardiff, terminando su turno de noche, se detuvo en seco en el pasillo, releyendo el comunicado 3 veces, como si esperara que las palabras en algo menos siniestro. En Edimburgo, una maestra jubilada que se preparaba para su caminata matutina sintió que se le encogía el estómago con un viejo y familiar temor. El mismo sentimiento que tuvo décadas atrás cuando se conoció la noticia sobre Diana. El comunicado golpeó las cadenas americanas en apenas 90 segundos. CNN interrumpió su programación habitual con un cintillo de última hora que se desplazaba urgentemente por las pantallas que aún brillaban en la oscuridad previa al amanecer de la costa este. Un trágico anuncio del rey Carlos sobre la reina Camila conmociona al mundo. Los presentadores tropezaban ligeramente con sus palabras, tomados por sorpresa tanto por el momento como por el tono. Esto no era la actualización real habitual, coreografiada cuidadosamente para ser lanzada a una hora civilizada del mediodía. Esto se sentía como algo que no podía esperar, algo que tenía que decirse antes de que alguien pudiera detenerlo. Pero debajo de toda la especulación y los comentarios, una verdad se hizo innegable para todos los que observaban. Algo se había quebrado dentro de la familia real. Algo lo suficientemente significativo como para que el rey se sintiera obligado a anunciarlo antes del amanecer de un lunes a principios de diciembre. El momento sugería urgencia, tal vez incluso crisis, y la frialdad del lenguaje sugería que, fuera cual fuera la decisión sobre el futuro de Camila, no habría marcha atrás, ni suavidad, ni retorno. Mientras el sol de invierno finalmente se abría paso a través del cielo gris de Londres, arrojando una luz pálida sobre las puertas del palacio, los periodistas se reunían en el frío, con el aliento visible en el aire helado.
y en algún lugar dentro de esos antiguos muros de palacio, la reina Camila se enfrentaba a la mañana más devastadora de su vida. Para comprender cómo todo colapsó tan repentinamente este 2 de diciembre, debemos regresar al otoño tranquilo e inquieto que lo precedió. Fue entonces cuando los pequeños detalles comenzaron a cambiar dentro del palacio de Buckingham, y aquellos más cercanos al rey Carlos comenzaron a notar cambios que ya no podían ignorar. La primera señal de alarma llegó a finales de septiembre, aunque en ese momento pareció insignificante. Carlos había cancelado 3 reuniones matutinas consecutivas, citando fatiga. Su secretario privado tomó nota del patrón, pero no dio la alarma de inmediato. El rey tenía 77 años, cargando el peso de un nuevo reinado durante un período de intenso escrutinio público. La fatiga parecía razonable, incluso esperada, pero a mediados de octubre las cancelaciones se habían vuelto más frecuentes. Carlos aparecía para los deberes constitucionales esenciales, se reunía con el primer ministro, asistía a las funciones de Estado requeridas, pero los compromisos más pequeños, las revisiones internas del palacio, las sesiones de planificación para las giras de primavera, todo eso comenzó a desvanecerse. El personal notó que se veía más gris, se movía más lentamente y hablaba con un cansancio que iba más allá del simple agotamiento físico. Lo que más preocupaba a sus ayudantes más cercanos no era la fatiga en sí, sino lo que parecía estar causándola. Carlos no estaba enfermo en el sentido tradicional. Sus médicos no encontraron nada alarmante en sus exámenes físicos. El cuerpo resistía, pero algo dentro de su espíritu, algo profundo en su interior, había cambiado para siempre. Era un tipo de agotamiento emocional, una fatiga del alma que parecía hacerse más profunda cada vez que el rey emergía de sus reuniones privadas con Camila. Sus ojos, antes vivos, ahora reflejaban un vacío preocupante, porque la verdad que comenzaba a susurrarse en los pasillos era evidente. Mientras Carlos se retiraba hacia las sombras, Camila se expandía. A lo largo de octubre y entrando en noviembre, la reina consorte comenzó a insertarse con una fuerza inusitada en las operaciones diarias del palacio. Al principio, fueron cambios pequeños, apenas perceptibles para los forasteros, como grietas finas en un muro de piedra. Solicitó opinar sobre la programación de Navidad antes de que el príncipe Guillermo hubiera sido consultado, rompiendo una regla no escrita de cortesía familiar. Sugirió modificaciones en las asignaciones del personal que eludían las cadenas de mando tradicionales. Peor aún, comenzó a celebrar reuniones informales con ayudantes subalternos, creando lo que algunos miembros del personal superior llamaron en voz baja una estructura paralela. Técnicamente nada de esto era impropio. Como reina, Camila tenía todo el derecho de expresar preferencias, pero la manera en que operaba, con una decisión repentina, eludiendo sutilmente el protocolo establecido, encendió alarmas silenciosas entre aquellos que habían servido a la familia real durante décadas. Sentían que el suelo firme bajo sus pies comenzaba a temblar. La princesa Ana, conocida por ser la guardiana más estoica de la tradición, fue la primera en notar el cambio durante una visita de rutina al Palacio de Buckingham a principios de noviembre. Había llegado para una reunión de revisión del patrimonio, puntual como un reloj suizo, solo para encontrar que el horario había sido alterado sin su conocimiento. Cuando preguntó, con esa calma fría que la caracteriza, un miembro del personal junior, visiblemente nervioso, le explicó que los ajustes habían venido directamente de la oficina de la reina consorte para acomodar mejor otras prioridades. La expresión de Ana permaneció neutral, una máscara de disciplina real, pero aquellos que la conocían bien reconocieron el ligero endurecimiento alrededor de sus ojos. Ana había pasado toda su vida defendiendo el protocolo real con una precisión casi militar. Para ella, estos pequeños ajustes no eran mejoras modernas. Eran fracturas en un sistema que dependía del orden y la claridad para sobrevivir. Si el orden se perdía,
todo lo demás corría peligro. El segundo incidente llegó una semana después, golpeando un nervio aún más sensible. Los preparativos para el servicio anual del Domingo del Recuerdo. Un miembro del personal que revisaba el diseño de la ceremonia notó que ciertos elementos tradicionales, diseñados específicamente para honrar la memoria de la difunta reina Isabel II, habían sido modificados silenciosamente. Los cambios eran sutiles. Mover una corona de flores aquí, ajustar el orden de una procesión allá. Pero representaban una desviación de los arreglos que habían sido cuidadosamente establecidos y aprobados meses antes. Cuando se cuestionó el motivo, la respuesta fue la misma. Las modificaciones se originaron a partir de sugerencias hechas durante una discusión privada entre Camila y un pequeño grupo de asesores a los que había comenzado a consultar regularmente. De nuevo, no había nada abiertamente incorrecto, pero el patrón se estaba solidificando como el hielo en invierno. Las decisiones estaban siendo influenciadas fuera de los canales normales y ocurrían con mayor frecuencia. A finales de noviembre, el personal del palacio intercambiaba miradas de preocupación en los pasillos desiertos. Un lacayo mayor, que había servido a la familia desde los días dorados de la reina Isabel, le confesó a un colega con voz temblorosa que la atmósfera le recordaba a los períodos difíciles del pasado. Eran tiempos en los que los centros de poder en competencia dentro del palacio creaban una tensión tan densa que eventualmente se derramaba a la vista del público. El aire se sentía cargado, eléctrico y peligroso. Catalina, la princesa de Gales, captó el cambio con su habitual agudeza durante una sesión de planificación para su iniciativa de la primera infancia. Estaba revisando una propuesta cuando un oficial de comunicaciones mencionó, casi de pasada, que ciertos mensajes habían sido ajustados para alinearse con las prioridades más amplias del palacio. Cuando Catalina preguntó, con suave firmeza, cuáles eran esas prioridades más amplias, el oficial vaciló antes de explicar que la orientación había venido del equipo de la reina consorte. Catalina no dijo nada en ese momento, guardando sus pensamientos tras una sonrisa educada, pero más tarde esa noche se lo mencionó a Guillermo. Él escuchó atentamente, y su expresión se oscureció, no con ira, sino con el peso del reconocimiento. Él había estado recibiendo informes similares durante semanas. Decisiones pequeñas tomadas sin consulta. Procesos tradicionales alterados en silencio. Era una acumulación lenta y constante de cambios que individualmente parecían menores, pero que colectivamente sugerían algo mucho más inquietante, una toma de control. El informe más alarmante provino del Master of the Household, amo de llaves del palacio, un hombre que había navegado décadas de transiciones reales con una profesionalidad inquebrantable. Solicitó una reunión privada con Guillermo a finales de noviembre y llegó luciendo genuinamente conmocionado, con el rostro pálido. Explicó que varios miembros del personal superior se le habían acercado con preocupaciones sobre las crecientes directivas de Camila. Se estaban emitiendo instrucciones que contradecían los procedimientos establecidos. A los empleados de larga data se les pedía que informaran sobre discusiones internas, convirtiendo a los sirvientes en espías. Y lo más preocupante de todo, había una sensación creciente entre el personal de que la lealtad ya no se medía por el servicio a la institución o a la corona, sino por la alineación con los caprichos de la reina consorte. Guillermo escuchó en un silencio sepulcral, con la mandíbula apretada hasta dolerle. Hizo preguntas cuidadosas, tomando notas, asegurándose de comprender el alcance total de lo que estaba sucediendo bajo el techo de su padre. Cuando la reunión concluyó y el hombre se retiró, Guillermo se quedó solo en su oficina durante casi una hora. Permaneció inmóvil, mirando la oscuridad invernal que presionaba contra las ventanas, sintiendo que la tormenta que se avecinaba ya no estaba afuera, sino dentro de su propia casa.
Esa misma noche, el silencio del Palacio de Kensington se rompió con una llamada telefónica crucial. Guillermo marcó el número de la princesa Ana. Hablaron durante 45 minutos intensos. No fue una charla familiar, sino una comparativa forense de observaciones y preocupaciones compartidas. Al final de la línea, ambos llegaron a la misma e incómoda conclusión. Algo dentro del palacio se había desplazado peligrosamente. Y en el epicentro de ese terremoto silencioso estaba Camila, actuando con una asertividad que había cruzado la línea. Ya no era una implicación apropiada de una consorte, sino algo que amenazaba la estabilidad que Carlos necesitaba desesperadamente. Ni Guillermo ni Ana querían creerlo. Ambos habían sido testigos del arduo trabajo de Camila para rehabilitar su imagen durante décadas. Ambos habían visto cómo ella había sido el pilar de Carlos en sus transiciones más difíciles. Pero la evidencia se acumulaba como nubes de tormenta y ya no podía ser ignorada. La presión que se acumulaba tras las puertas cerradas había alcanzado un punto crítico. El rey, atrapado entre el amor profundo por su esposa y su responsabilidad sagrada hacia la corona, comenzaba a fracturarse bajo el peso de una elección imposible, el día que la fachada se rompió, 26 de noviembre. Si bien las tensiones habían sido subterráneas, el punto de quiebre se materializó durante lo que debería haber sido una reunión rutinaria sobre los arreglos de Navidad. Fue dentro de la sala de la mañana en el Palacio de Buckingham, el 26 de noviembre, cuando el cuidadoso control que todos habían mantenido finalmente comenzó a resbalar. Guillermo había llegado temprano, la imagen misma del deber, cargando una carpeta meticulosamente preparada por su equipo. La agenda navideña de este año era vital. Era la primera temporada festiva completa bajo el reinado de Carlos. Guillermo entendía que debía reflejar tanto la tradición como la modernización que la monarquía requería con urgencia. Había consultado con Catalina, revisado los precedentes de la era de la reina Isabel y preparado sugerencias que honraban el pasado mientras reconocían el presente. Camila entró 12 minutos tarde. En cualquier otro contexto sería un detalle menor. Pero en el mundo del protocolo real, donde la puntualidad es un pilar de respeto, fue una declaración. Llevaba su propia carpeta, notablemente más gruesa que la de Guillermo, y se acomodó en su silla con un aire de autoridad casual que inmediatamente marcó el tono de la reunión. Los primeros 20 minutos transcurrieron con normalidad. Logística de Sandringham, horarios de servicios, arreglos familiares. Pero cuando la conversación giró hacia los elementos públicos, el mensaje de Navidad televisado y los gestos simbólicos que el mundo entero analizaría, la tensión estalló. Guillermo sugirió mantener el formato tradicional que Carlos había usado el año anterior. Argumentó, con datos en mano, que ese formato había sido bien recibido porque equilibraba cuidadosamente las referencias a la difunta reina Isabel, reconocía el legado de Diana y posicionaba a la monarquía como una fuerza estabilizadora en tiempos inciertos. Camila no estuvo de acuerdo. Su negativa fue inmediata y firme. Ella creía que el mensaje debía cambiar de enfoque drásticamente, enfatizando la nueva era con más audacia, destacando las iniciativas que ella misma había defendido y reduciendo lo que llamó referencias que miran hacia atrás. Según ella, eso mantenía a la monarquía atada al duelo en lugar de moverla hacia la renovación. El desacuerdo no fue a gritos. El entrenamiento real es profundo y tanto Guillermo como Camila mantuvieron una compostura cuidadosa. Pero el personal presente sintió físicamente cómo bajaba la temperatura en la habitación. Esto no era una discusión política entre colegas. Era un choque fundamental sobre quién tenía la autoridad para definir la dirección de la monarquía. Guillermo, manteniendo la voz medida, señaló que los datos de sentimiento público mostraban que las audiencias, especialmente los espectadores mayores en el Reino Unido y Estados Unidos, valoraban la continuidad durante las fiestas.
querían sentirse conectados con las tradiciones que la reina Isabel había encarnado. Eliminar esas referencias demasiado rápido corría el riesgo de alienar a las mismas personas, cuyo apoyo la corona aún necesitaba. La respuesta de Camila cortó a través de la fraseología diplomática como un cuchillo. No podemos reconstruir mientras miramos constantemente hacia atrás. La institución necesita coraje, no nostalgia. Fue la palabra coraje la que aterrizó mal. La implicación, apenas oculta, era que mantener la tradición equivalía a cobardía, y que el enfoque cuidadoso de Carlos había sido demasiado cauteloso, demasiado deferente con el pasado. La expresión de Guillermo permaneció neutral, pero aquellos que lo conocían reconocieron el ligero cambio en su postura, el enderezamiento casi imperceptible de sus hombros. Había recibido el golpe, pero no respondió directamente al comentario de Camila. En su lugar, redirigió la conversación hacia un tema diferente pero igualmente explosivo: el próximo servicio conmemorativo por el 2º aniversario de la muerte de la reina Isabel. El servicio había sido planeado meses antes con aportes de Ana, Guillermo e historiadores del palacio. Cada elemento había sido calibrado cuidadosamente para honrar el reinado de 70 años de Isabel, mientras se reconocía la transición al liderazgo de Carlos, el orden de los tributos, la selección de la música, los gestos simbólicos entretejidos a lo largo de todo el evento. Todo había sido aprobado y finalizado. Pero Camila tenía pensamientos, y eran sustanciales. Ella creía que ciertos elementos debían ser reconsiderados. Específicamente, sentía que el servicio ponía demasiado énfasis en el reinado pasado y no lo suficiente en la continuidad que Carlos, y por extensión, ella, representaba. Había preparado sugerencias alternativas y esperaba que fueran consideradas seriamente, a pesar de lo tardío de la propuesta y de lo sagrado del plan original. En ese momento, en la fría luz de la mañana, la batalla por la memoria y el futuro de la monarquía había comenzado oficialmente. William, cuya paciencia se estaba agotando visiblemente, preguntó sin rodeos si ella estaba sugiriendo cambios a los arreglos que ya habían sido aprobados personalmente por el rey. La respuesta de Camila fue cuidadosa, pero inequívoca. Ella creía que Charles estaría abierto a refinamientos si se presentaban de la manera adecuada, y tenía la intención de discutirlos con él en privado. Esa simple frase, discutirlos con él en privado, cristalizó todo lo que se había estado gestando durante el otoño. No se trataba simplemente de que Camila ofreciera sugerencias, era que había establecido un patrón de eludir las estructuras formales, utilizando su acceso íntimo a Charles para influir en decisiones que deberían haberse tomado a través de los canales oficiales. La reunión concluyó con una formalidad gélida, sin resolución, sin acuerdo, solo con el entendimiento tácito de que el conflicto tenía nombre y ya no podía ser ignorado. Sin embargo, la verdadera crisis estalló 2 días después, el 28 de noviembre, cuando la princesa Ana recibió un informe inquietante del maestro de la casa. El personal que preparaba el servicio conmemorativo descubrió que se habían implementado silenciosamente varias modificaciones sin autorización. Se había movido la colocación de una corona, el orden de los tributos fotográficos había sido alterado, y, lo más significativo y doloroso, una sección del servicio que destacaba el vínculo inquebrable de Isabel con Felipe había sido acortada para dar cabida a un segmento sobre la asociación entre Charles y Camila. Ana no llamó primero. Caminó directamente al Palacio de Buckingham y solicitó una audiencia inmediata con Charles. El rey, luciendo cansado y demacrado, la recibió en el salón de dibujo azul. Ana no suavizó sus palabras. Camila ha cruzado la línea, dijo con firmeza. Y si no puedes verlo, la institución pagará el precio. Charles intentó defender a su esposa, sugiriendo que los cambios eran menores, que Camila simplemente intentaba ayudar y que el personal podría haber malinterpretado sus intenciones. Ana lo interrumpió tajantemente.
Esto no se trata de intenciones. Se trata de autoridad, y ella está socavando la tuya. Esa conversación, contundente y dolorosa, obligó a Charles a enfrentar lo que había estado evitando durante semanas. La creciente asertividad de Camila no era apoyo, era control. Y aunque la amaba profundamente y aunque entendía su deseo de ayudarlo a tener éxito, ya no podía ignorar el daño que sus acciones estaban causando. Esa noche, William recibió una llamada de su padre. La voz de Charles sonaba pesada, cargada de agotamiento y algo más profundo, algo que sonaba a derrota. «Necesitamos reunirnos», dijo Charles. «Todos nosotros, Ana, tú y yo, antes de que esto vaya más lejos». La reunión se programó para el 30 de noviembre en el castillo de Windsor, y todos los invitados entendieron que lo que se decidiera allí cambiaría todo. La comprensión no le llegó a Charles en un momento de ira o durante una acalorada confrontación, sino en el profundo silencio de su estudio privado en Clarence House, la noche del 29 de noviembre. Se sentó solo en la penumbra, con un vaso de whisky a medio terminar sobre el escritorio, mirando fijamente una fotografía de su madre tomada durante su jubileo de oro en 2002. Isabel lucía radiante en la imagen, firme, inquebrantable, llevando el peso de la corona con una gracia que había definido todo su reinado. Charles había pasado toda su vida a su sombra, preparándose para un papel que a veces temía no poder llenar verdaderamente. Y ahora, apenas 2 años después de iniciar su propio reinado, sentía que ese miedo se cristalizaba en algo peor. El reconocimiento de que podría estar fallando en formas en las que su madre nunca lo hizo. Los informes de William y Ana estaban en una carpeta frente a él. Instancias cuidadosamente documentadas de la extralimitación de Camila, quejas del personal, cambios no autorizados y la lenta erosión del protocolo que mantenía unida a la institución. Los había leído 2 veces, esperando que de alguna manera las palabras se reorganizaran en algo menos condenatorio. No lo hicieron. Lo que lo rompió no fue un solo incidente. Fue la acumulación, el patrón innegable que mostraba que la mujer que amaba, la mujer por la que había luchado durante décadas para poder casarse, se había convertido en una fuente de inestabilidad en la misma institución que él había jurado proteger. La ironía era casi insoportable. Había esperado tanto tiempo para hacer de Camila su reina, y ahora su presencia en ese papel amenazaba todo lo que había heredado. Charles sabía lo que su madre habría hecho. Isabel habría actuado con rapidez, con decisión, sin que el sentimentalismo nublara su juicio. La corona siempre era lo primero, siempre. Pero Charles no era Isabel, y el peso de esa diferencia lo oprimía hasta que apenas podía respirar. A las 11:45 de esa noche, hizo la llamada, primero a William, luego a Ana. La reunión tendría lugar a la mañana siguiente, 30 de noviembre, en el castillo de Windsor, en la sala de roble, un espacio lo suficientemente alejado de las operaciones principales del palacio para garantizar una privacidad absoluta. Cuando William llegó poco después de las 7 de la mañana, encontró a su padre ya allí, luciendo como si no hubiera dormido en absoluto. Ana apareció 10 minutos después, con expresión grave pero compuesta. Ella había pasado por suficientes crisis en sus 74 años para reconocer cuando algo irreversible estaba a punto de ocurrir. Charles habló primero, con la voz ronca por el cansancio, explicando que lo que discutieran tenía que quedarse entre ellos hasta que él decidiera lo contrario. William y Ana asintieron, sin dispositivos de grabación, sin asistentes tomando notas. Eran solo 3 miembros de la familia real, aislados en la inmensidad del castillo, enfrentando una decisión que reformaría el futuro de todos ellos. Charles expuso con dolorosa franqueza lo que había llegado a comprender durante su noche de insomnio. El control cada vez mayor de Camila sobre las operaciones del palacio había creado fracturas sistémicas que ya no podían ser ignoradas. La moral del personal se estaba deteriorando rápidamente. Los protocolos tradicionales, perfeccionados durante siglos, estaban siendo socavados. Y, lo más crítico de todo,
La percepción pública, tanto en Gran Bretaña como internacionalmente, estaba comenzando a cambiar, no hacia la aceptación de Camila, sino hacia una profunda sospecha sobre su influencia indebida sobre el rey. Charles reconoció, con voz quebrada, que Camila creía genuinamente que lo estaba ayudando y que tal vez en su propia mente lo hacía. Pero la institución, advirtió, no podía funcionar de esta manera. Ana se inclinó hacia adelante, con voz firme pero no cruel, señalando el punto crucial. La cuestión no era si Camila tenía buenas intenciones, sino si Charles podía liderar eficazmente mientras ella continuaba operando como lo había estado haciendo. Fue entonces cuando William intervino con cautela, pero con un golpe devastador de realidad. Recordó que la monarquía sobrevivió a la crisis de abdicación en 1936 únicamente porque el abuelo de Charles eligió la corona sobre el deseo personal, y esa decisión definió a la familia por generaciones. La comparación con Eduardo Aytono quedó suspendida en el aire, incómoda, pesada, pero imposible de descartar. Charles había pasado toda su vida creyendo que podía tener tanto a Camila como a la corona. Pero sentado en esa habitación revestida de roble, con la pálida luz invernal entrando por los altos ventanales, finalmente comprendió que la elección que había enfrentado su tío abuelo no era tan lejana como siempre había creído. La reunión duró 3 horas agónicas. Se discutieron opciones, cada una más dolorosa que la anterior. Camila podría dar un paso atrás voluntariamente de ciertos deberes. Podría ser restringida discretamente en su acceso a las operaciones del palacio. O la opción más drástica. Su papel podría ser redefinido formalmente de una manera que dejara claro que era consorte solo de nombre, sin autoridad constitucional ni influencia operativa. Fue Ana quien finalmente expresó lo que los tres sabían, que las medidas a medias solo prolongarían la crisis y que, si Charles actuaba, debía hacerlo por completo. Charles cerró los ojos un momento. Cuando los abrió de nuevo, algo en su expresión se había endurecido. Necesitaba hablar con Camila primero. La reunión concluyó con un acuerdo solemne. Charles tendría 24 horas para informar a Camila de la decisión. Si ella reaccionaba mal, si intentaba eludir o socavar lo que estaba a punto de suceder, el anuncio se haría inmediatamente. Si lo aceptaba con dignidad, permitirían un breve período de transición, pero la decisión en sí era definitiva e irrevocable. De regreso en el palacio de Buckingham, Camila había pasado la mañana cada vez más inquieta. Charles se había ido antes del amanecer sin dar explicaciones. William y Ana habían estado inlocalizables. Incluso los miembros del personal de confianza parecían evasivos cuando ella hacía preguntas. A primera hora de la tarde, su instinto le gritaba que algo andaba terriblemente mal. Cuando Charles regresó al palacio a las 3:30 de esa tarde, la encontró esperándolo en el salón de dibujo azul. El sol de invierno entraba sesgado por las ventanas, proyectando largas sombras a través de la alfombra persa. Ella se puso de pie cuando él entró, y la mirada en el rostro del rey le dijo todo lo que necesitaba saber antes de que él pronunciara una sola palabra. Él dijo simplemente que necesitaban hablar, y su voz llevaba una finalidad que hizo que a ella se le cortara la respiración. Camila respondió con una mezcla de dolor y resignación. Te han puesto en mi contra. No fue una acusación colérica, sino una declaración de hechos. Charles negó con la cabeza lentamente, explicando que nadie lo había puesto en su contra, pero que ya no podía ignorar la realidad de lo que estaba sucediendo. Lo que siguió no fue una pelea. No hubo gritos, ni acusaciones dramáticas. En cambio, fue algo mucho más triste. Un desmantelamiento silencioso y meticuloso de la asociación que habían construido durante décadas. Charles explicó las preocupaciones, las instancias documentadas, las quejas del personal, la erosión del protocolo. Habló con cuidado, tratando de hacerle entender que esto no se trataba de amor o lealtad, sino de supervivencia institucional.
Camila escuchó con una extraña quietud, con el rostro cuidadosamente compuesto. Cuando él terminó, ella hizo solo una pregunta: si había alguna forma de deshacer esto. Charles la miró a los ojos, y el dolor en su expresión respondió antes que sus palabras. No hay vuelta atrás. El momento se extendió entre ellos, pesado con todo lo que habían soportado juntos y todo lo que estaban a punto de perder. Finalmente Camila asintió una vez, un movimiento pequeño y brusco que señalaba aceptación, si no acuerdo. Preguntó cuándo llegaría el anuncio. Charles le dijo que se haría a la mañana siguiente a las 6:51. Ella se apartó de él, caminando hacia la ventana para mirar los jardines del palacio donde la escarcha se aferraba a las ramas desnudas. Dijo en voz baja, casi para sí misma: «Esto me destruirá». Charles respondió: «Lo sé», y su voz se quebró ligeramente en esas dos palabras. Esa noche, Charles se sentó solo en su estudio una vez más. El anuncio estaba redactado y aprobado. La maquinaria del palacio ya se movía en posición para el día siguiente. A las 12:00 de la mañana, tomó una pluma y escribió una sola línea al final de su copia privada: «Perdóname». Pero no especificó si estaba pidiendo perdón a Camila, a la corona o a sí mismo. El comunicado, publicado a las 6:51 de la mañana del 2 de diciembre de 2025, contenía exactamente 73 palabras. Ni una más, ni una menos. Cada una de ellas había sido elegida con un cuidado insoportable, revisada minuciosamente por expertos constitucionales, estrategas de comunicación y asesores legales de la corona. La versión final era clínica en su precisión, pero devastadora en sus implicaciones. Decía así: Su Majestad el Rey anuncia que, con efecto inmediato, el papel constitucional y ceremonial de la reina consorte será reestructurado para reflejar un alcance de responsabilidades más limitado. Esta decisión, tomada tras una cuidadosa consideración y en consulta con miembros de alto rango de la familia real, garantiza la estabilidad continua y el funcionamiento eficaz de la corona. Su Majestad conservará su título, pero se retirará de la participación activa en las operaciones del palacio y de los deberes constitucionales de cara al público. 73 palabras que destrozaron un matrimonio, redefinieron una monarquía y enviaron ondas de choque a través del mundo entero. Camila leyó el comunicado en su teléfono a las 6:53, sentada sola en su sala de estar privada en Clarence House. Sabía que llegaría. Charles se lo había advertido. Pero ver las palabras con el formato oficial del palacio, lanzadas al mundo sin ceremonias ni suavizantes, la golpeó como un impacto físico. Sus manos comenzaron a temblar. No era un gesto dramático, sino un ligero temblor incontrolable que hacía que la pantalla del teléfono se desenfocara ante sus ojos. Leyó la declaración 3 veces, enfocándose en frases diferentes cada vez. Reestructurado. Alcance limitado. Retirará. Cada palabra actuaba como un pequeño cuchillo, cortando pedazos de la identidad que había pasado décadas construyendo. Sin embargo, la frase más dolorosa fue: en consulta con miembros de alto rango de la familia real. Eso significaba William. Eso significaba Ana. Eso significaba que ella había sido discutida, evaluada y, en última instancia, rechazada por las mismas personas con las que había intentado trabajar tan arduamente. Dejó el teléfono con cuidado sobre la mesa auxiliar y caminó hacia la ventana. Afuera, Londres apenas comenzaba a despertar, con una luz pálida extendiéndose sobre la ciudad invernal. Se preguntó cuántas personas estarían leyendo esas mismas 73 palabras en ese preciso momento, cuántos las estarían diseccionando, interpretando, celebrando o lamentando lo que representaban. Un suave golpe sonó en la puerta. Su secretaria privada entró con vacilación, con el rostro marcado por la preocupación, explicando que la oficina de prensa del palacio estaba recibiendo un aluvión de consultas y necesitaba orientación sobre cómo responder. Camila no se apartó de la ventana. Dijo en voz baja, casi en un susurro:
que no tenía comentarios. Quizás era la única cosa verdadera que podía decir. Dentro del Palacio de Buckingham, la reacción del personal fue rápida y de estupefacción. A las 7:15, la noticia se había extendido por todos los departamentos. Los ayudantes subalternos susurraban en los pasillos, mientras los altos funcionarios intercambiaban miradas significativas durante la sesión informativa de la mañana. El maestro de la casa, que había servido a través de 4 reinados, se paró en su oficina sosteniendo la declaración impresa y murmuró para sí mismo que nunca pensó que viviría para ver esto. Lo que más conmocionó al personal no fue la decisión en sí misma. Muchos habían anticipado algún tipo de intervención. Fue la franqueza brutal del lenguaje. El palacio típicamente envolvía los anuncios difíciles en capas de frases diplomáticas, creando interpretaciones alternativas plausibles. Esta declaración no ofrecía nada de esa protección. Era contundente, clara e inequívocamente final. Un lacayo con muchos años de servicio, que trabajaba en el palacio desde 1998, le dijo a un colega con gravedad: «Este es el tipo de lenguaje que usaron cuando destituyeron al príncipe Andrés. Y cuando el palacio habla tan claramente no hay vuelta atrás». A las 7:30, la explosión mediática internacional estaba en plena fuerza. La BBC interrumpió su programación habitual con un informe especial. Sky News trajo a expertos constitucionales que luchaban en vivo por encontrar precedentes históricos. ITV repitió la declaración múltiples veces, con los presentadores enfatizando diferentes frases, tratando de decodificar cada posible implicación. La reacción en Gran Bretaña fue compleja, cargada con décadas de ambivalencia sobre Camila. Pero a medida que avanzaba el día de invierno y la historia continuaba dominando los titulares en todo el mundo, una pregunta comenzó a surgir repetidamente tanto en la cobertura británica como en la estadounidense. ¿Qué pasa con Camila ahora? La declaración le había quitado su autoridad, pero había dejado su título intacto. Técnicamente seguía siendo reina consorte, pero una reina sin poder, sin rol, sin propósito dentro de la institución a la que había luchado tanto por unirse. Era un estado liminal, un limbo existencial, ni completamente dentro ni completamente fuera, y todos los que observaban entendían una verdad fundamental: tales posiciones rara vez permanecen estables por mucho tiempo. El derrumbe no ocurrió con un estallido, sino que comenzó silenciosamente, casi imperceptiblemente, a primera hora de la tarde del 2 de diciembre. Camila finalmente salió de su sala de estar y caminó lentamente a través de los apartamentos privados de Clarence House. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si la gravedad misma se hubiera intensificado, arrastrándola hacia algún punto de quiebre invisible que ya no podía evitar. Logró llegar hasta el pasillo que conducía al dormitorio que había compartido con Charles durante casi 2 décadas, antes de que sus piernas simplemente dejaran de responder. No fue una caída dramática, ni un tropiezo teatral, sino un fallo silencioso de la voluntad que la dejó parada, inmóvil, en el pasillo penumbroso, con una mano presionada contra el papel tapiz para sostenerse. Una doncella que doblaba la esquina la encontró allí 10 minutos después, todavía congelada en su lugar, mirando hacia la nada. La joven vaciló, insegura de si acercarse o retirarse, antes de preguntar suavemente si su majestad necesitaba ayuda. Camila giró la cabeza lentamente, y la doncella contaría más tarde a sus colegas que lo que vio en el rostro de la reina consorte la asustó más que cualquier ira o lágrima. Era un vacío absoluto, un agotamiento hueco que sugería que algo fundamental en su interior simplemente se había rendido. Le dijo a la doncella que estaba bien, aunque su voz salió extraña y distante, como si perteneciera a otra persona por completo. La empleada se retiró rápidamente, y en 20 minutos, cada miembro del personal en Clarence House sabía que algo estaba terriblemente mal. A las 3:00 de la tarde, Camila se había retirado al dormitorio y había cerrado la puerta con llave.
Se sentó en el borde de la cama, todavía completamente vestida, mirando su teléfono con una especie de fascinación entumecida. Tenía 27 llamadas perdidas, 43 mensajes de texto y correos electrónicos inundando su bandeja de entrada más rápido de lo que podía contar. Todo era una mezcla de simpatía, indignación y confusión. Personas queriendo respuestas que ella no tenía u ofreciendo un apoyo que no podía aceptar. Se desplazó por los mensajes sin leerlos realmente, dejando que las palabras se desdibujaran en un ruido sin sentido. Entonces, se detuvo en un mensaje de texto de su hijo Tom, enviado a las 8:30 de esa mañana. «Mamá, por favor llama cuando puedas. Estamos preocupados». Su mano tembló mientras presionaba su número. La llamada se conectó al segundo tono, y escuchar su voz, preocupada y gentil, destrozó el frágil control al que se había estado aferrando todo el día. Tom preguntó si estaba bien. Y esa pregunta, tan simple y amable, rompió algo dentro de ella. Trató de responder, trató de formar palabras que tuvieran sentido, pero lo que salió en su lugar fue un sonido que no había emitido desde la infancia, un sollozo ahogado y crudo que parecía venir de algún lugar profundo e inalcanzable. Lloró durante casi 5 minutos mientras Tom permanecía en la línea, sin decir nada, solo escuchando a su madre desmoronarse a 300 millas de distancia. Cuando finalmente recuperó el aliento lo suficiente para hablar, su voz estaba rota. Le dijo que no sabía qué hacer, que no había a dónde ir, que no le quedaba ningún papel, nada más que el título hueco de una reina sin reino. Tom intentó tranquilizarla, sugiriendo que fuera a quedarse con él y su familia, que se tomara un tiempo lejos de Londres, que dejara pasar la tormenta antes de tomar decisiones. Pero Camila sabía que esto era diferente. Esto no era una tormenta que pasaría. Esto era una reestructuración fundamental de toda su existencia, y ninguna cantidad de tiempo o distancia cambiaría lo que le habían quitado. Después de que terminó la llamada, se sentó en silencio durante mucho tiempo, con el teléfono aún apretado en su mano. La luz invernal a través de las ventanas había comenzado a desvanecerse, tiñendo la habitación en tonos de gris que coincidían con el vacío que se extendía por su pecho. Llamó a su hija Laura después, y esa conversación fue más corta, pero no menos dolorosa. Laura estaba más enojada que Tom. Estaba furiosa con Charles por abandonar a su madre, furiosa con William y Anna por diseñar este resultado, furiosa con un sistema que podía descartar a alguien tan completamente después de décadas de servicio. Pero Camila no podía igualar la ira de su hija. Se sentía demasiado cansada para la rabia, demasiado vacía para cualquier cosa que no fuera un reconocimiento sordo y doloroso de que había perdido todo lo que importaba. La lucha se le había escapado en algún lugar entre el anuncio de las 6:51 y esta tarde que se oscurecía, y lo que quedaba era solo una mujer sentada sola en un dormitorio que ya no se sentía como un hogar. Poco después de la medianoche, caminó hacia la ventana y miró hacia Londres. La ciudad brillaba con innumerables luces. Millones de vidas continuaban ajenas a la pequeña tragedia que se desarrollaba en esa habitación silenciosa. Presionó su frente contra el vidrio frío y finalmente se permitió reconocer la verdad que había estado evitando todo el día. No había camino de regreso. La puerta se había cerrado. La institución que la había aceptado a regañadientes, a la que había luchado tan duro para servir, había emitido su juicio final, y ese juicio era irreversible. Técnicamente todavía era reina consorte. Todavía llevaba el título que había esperado décadas para reclamar. Pero los títulos sin poder eran solo palabras, y las palabras no podían llenar el vacío que se había abierto dentro de ella. No podían responder a la pregunta que la perseguiría por los años que le quedaran. ¿Qué era ella ahora sino esto? ¿Quién era Camila Parker Bowles si la corona ya no la quería? Las preguntas quedaron sin respuesta en la habitación oscura, y afuera el viento invernal se levantó, sacudiendo las ventanas como algo tratando de entrar, o tal vez tratando de escapar.
En los días posteriores al 2 de diciembre, la pregunta que todos se hacían, desde los conocedores del palacio hasta los comentaristas internacionales, era engañosamente simple. ¿Qué sucede a continuación? Pero la respuesta era todo menos simple, porque lo que había ocurrido no era solo una reorganización de deberes o un ajuste temporal. Era un cambio fundamental en cómo operaría la monarquía británica en el futuro, y las consecuencias lo reformarían todo. Para el rey Charles, los días posteriores al anuncio no fueron solo difíciles, fueron unos de los más dolorosos de sus 77 años de vida. Se movía a través de sus deberes constitucionales con la disciplina férrea de alguien que había pasado toda una vida separando la angustia personal de la responsabilidad pública. Pero aquellos cercanos a él vieron el terrible costo que esto estaba cobrando. Apenas dormía. El personal informaba que las luces de su estudio privado permanecían encendidas hasta las 3:00 y 4:00 de la madrugada. Asistía a las reuniones necesarias, pero a menudo parecía distante, con la mente claramente en otro lugar. Durante una audiencia de rutina con el primer ministro, ocurrió un hecho sin precedentes. El rey perdió el hilo de su pensamiento a mitad de una frase y tuvo que ser gentilmente guiado por un ayudante. El conflicto entre el deber y el amor, que había definido gran parte de su vida, había alcanzado su expresión más cruel. Había elegido la corona porque sabía que debía hacerlo. Pero el costo de esa elección estaba al otro lado del palacio, en una habitación oscurecida, y él sentía el peso de ello en cada momento de vigilia. Sus intentos de contactar a Camila continuaron, infructuosos y cada vez más desesperados. Las llamadas telefónicas quedaban sin respuesta. Los mensajes se dejaban sin leer. El 4 de diciembre, en un acto desgarrador, caminó hasta los apartamentos de ella y llamó suavemente a su puerta, permaneciendo en el pasillo durante casi 10 minutos antes de aceptar finalmente que ella no respondería. William, observando el sufrimiento de su padre, sentía una extraña dualidad de reivindicación y culpa. Había presionado por esta decisión porque creía que era necesaria, y nada en las secuelas había cambiado esa convicción. La institución ya funcionaba con mayor fluidez. La moral del personal había mejorado notablemente. La planificación de Navidad, que había sido tan contenciosa, ahora procedía con claridad y eficiencia. Pero ver a Charles deteriorarse bajo el peso de lo que había hecho perturbaba a William de maneras que no había anticipado completamente. Este no era el liderazgo fuerte y decisivo que esperaba ver. Era un hombre roto por elecciones imposibles, y William comenzó a comprender que algunas victorias se sentían incómodamente cercanas a la crueldad. La princesa Ana, característicamente, no tenía tal ambivalencia. Durante una conversación privada con William el 5 de diciembre, dejó clara su posición. La decisión era correcta. La ejecución fue apropiada. Y cualquier sufrimiento resultante era lamentable, pero inevitable. La monarquía había sobrevivido durante más de 1000 años porque priorizaba la estabilidad institucional sobre la felicidad individual, y ese cálculo, por duro que fuera, seguía siendo necesario. Señaló que Charles se recuperaría, que el tiempo y la distancia aliviarían el dolor inmediato, y que, en última instancia, él reconocería que lo habían salvado de una lenta degradación de autoridad que habría sido mucho más dañina que esta rápida intervención quirúrgica. William quería creerle, pero también conocía a su padre de maneras que quizás Ana no, y temía que el costo de esta decisión pudiera ser más alto y permanente de lo que cualquiera de ellos había calculado. Mientras tanto, la pregunta de qué sucedería con Camila se volvía más apremiante con cada día que pasaba. La declaración la había despojado de la autoridad operativa, pero había dejado su título intacto, creando una situación sin precedentes en la historia real moderna. Era reina consorte de nombre, pero no de función. Una figura simbólica sin un papel o propósito claro.
Los expertos legales consultados por el Palacio confirmaron que su posición era constitucionalmente defendible, pero prácticamente insostenible. No podía permanecer en este estado liminal indefinidamente. Eventualmente, o su papel tendría que ser restaurado en alguna forma modificada, o la ruptura tendría que volverse completa, incluyendo potencialmente la eliminación total de su título. Esta última opción, aunque extrema, se discutía cada vez más en las sesiones informativas privadas del Palacio. Los asesores principales señalaban que mantener a Camila como una reina titular sin deberes creaba una confusión continua sobre la estructura de la monarquía e invitaba a una especulación mediática constante sobre una posible rehabilitación. William y Ana favorecían una ruptura limpia, aunque discrepaban en el tiempo. Ana creía que debía suceder rápidamente, antes de que la simpatía pública por Camila pudiera convertirse en presión para revertir la decisión. William pensaba que debían esperar a que pasara el invierno, permitir que las emociones se asentaran y luego abordar la cuestión del título en la primavera. Charles se negó a discutirlo en absoluto. Cuando William sacó el tema el 7 de diciembre, su padre lo cortó con una brusquedad que era completamente inusual. Él había tomado la decisión que le exigían, había sacrificado su asociación por la institución, pero no consideraría despojar a Camila del título que se había ganado a través de décadas de servicio y sufrimiento. La conversación terminó mal, con William saliendo frustrado y Charles sentado solo en su estudio, mirando la misma fotografía de su madre, que lo había obsesionado desde que comenzó esta crisis. A medida que avanzaba diciembre, el cambio permanente en la estructura de la monarquía se hizo cada vez más evidente. El mensaje de Navidad se estaba redactando sin ninguna aportación de Camila. El programa de vacaciones en Sandringham había sido revisado para minimizar su presencia en eventos públicos. Incluso los arreglos de los asientos para la reunión familiar se habían ajustado discretamente para reflejar su estatus disminuido. Las operaciones del palacio, que habían sido fuentes de tensión durante todo el otoño, ahora procedían con una eficiencia suave. Catherine asumió roles de coordinación que anteriormente habrían incluido la opinión de Camila. Su influencia en la planificación ceremonial aumentó notablemente, y William emergió más claramente que nunca como el centro de poder alrededor del cual giraba la planificación futura. La modernización que Charles había prometido cuando asumió el trono estaba sucediendo, pero no de la manera que él había imaginado. Estaba sucediendo a su alrededor, y a veces a pesar de él, impulsada por una generación más joven que había concluido que el sentimiento ya no podía guiar la toma de decisiones institucionales. Para Camila, las opciones en el futuro eran limitadas y dolorosas. Podía mantener su posición actual, viviendo en una especie de exilio real, presente pero impotente, un fantasma acechando los bordes de la institución. Podía retirarse por completo, dejando Londres por una vida más tranquila, lejos del escrutinio y los recuerdos. O podía intentar alguna forma de rehabilitación, aunque nadie dentro del palacio creía que ese camino estuviera verdaderamente disponible ya. Sus hijos la instaban a irse, a elegir la dignidad y la distancia sobre la lenta humillación de permanecer en un papel que había sido vaciado de significado. Pero Camila parecía incapaz de tomar esa decisión, paralizada por la magnitud de lo que representaría abandonar su título. A medida que se acercaba la Navidad y el invierno se profundizaba en Gran Bretaña, la monarquía se encontraba en una extraña configuración nueva. Lo que nadie sabía aún, mientras diciembre avanzaba hacia sus días más oscuros, era si la institución que habían luchado tanto por proteger se vería finalmente fortalecida o vaciada por las decisiones tomadas en estas semanas frías e implacables. La respuesta a esa pregunta no llegaría rápida ni fácilmente, y para cuando lo hiciera, la familia real se vería muy diferente de la que había existido apenas unos meses antes. Unos meses antes, 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 unos meses antes.